Robert Parrado, un placer que nos acompañe en el día de hoy. Vamos a estar, obviamente todo que ver, además que lo hayan invitado, porque vamos a estar conversando sobre los temas que todavía están pendientes vinculados a personas ausentes. Además se cumple fecha 3 años ya del caso de Lola Chornales, cuando estamos llegando a la época estival, que fue lo que signó de alguna manera aquel verano. Pero antes permítanme un debate breve. ¿Subió o no subió el boleto en definitiva? No termino de entender. Para que lo paga 36 sin duda subió. Para que lo paguen efectivo, digamos. Claro. Sí, subió. Yo estaba revisando hace un rato y le decía a Alfredo una nota que le hizo subrayado a Daniel Martínez el 8 de diciembre del 2017, donde decía que no subía el boleto, ¿no? Entonces a veces pienso en ese apresuramiento que tienen los posibles candidatos en tirar ese tipo de cosas, y se ve que después viene un asesor y le dice, no, mirá que tenemos que subirlo, ¿no? Y bueno, sí subió. Yo no tengo tarjeta de STM, o sea que para mí sí subió. Sí, ¿Para evidentemente subieron las tarifas, evidentemente sube el boleto. Es evidente que es aparte mucha la diferencia entre 29 pesos para quien tiene la STM y 36 para quien no la tiene. Y qué dinámica que es la política, ¿no? Porque en el año 51... que el pueblo pudo convocar a un referéndum justamente porque se pasaba el boleto de 8 centésimos a 10. En ese momento, justamente todas las fuerzas de izquierda y la FEU condenaba ese aumento del boleto. Y sin embargo, hoy nos quieren decir que el boleto no subió. No se entiende. ¿Vos lo entendés? Subió. Vamos a entendernos. Eso, que lo diga, es un salame. Digo, lo contrario, ¿no? Digo, pero lo que me parece que es claro, y ahí sí yo hago una apuesta a que se diferencie entre la gente que usa el boleto todos los días y la gente que lo usa ocasionalmente. En los países, la mayoría de los países del mundo, cuando uno llega a una ciudad y no es locatario, paga el transporte colectivo muy caro. ¿Tá? El turista, el que lo usa ocasionalmente, entonces que se beneficia a los que lo usan todos los días, me parece bien. Ahora, que decir que no subió... A ver, ¿qué es lo que dijo una trampita. exactamente el intendente? Vamos a escucharlo. De 33 pesos, el boleto de una hora pasará a costar 36 para aquellos que no utilicen la tarjeta STM para pagar. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, defendió la decisión y dijo que esto no es un aumento porque se mantendrá el valor del boleto para quienes pagan con STM. Si más del 70% de los usuarios del transporte no le aumenta el boleto, no es un aumento. Nosotros que decidimos, lo que hemos venido trabajando y siendo coherente con lo que dijimos ya hace muchos meses, hace más de un año. Desde que la Intendencia comenzó a aumentar el precio del boleto en efectivo y a mantenerlo en el pago con tarjeta STM, la cantidad de personas que la utilizan pasó del 8 al 40%. Además, estiman que si todos usaran como medio de pago la STM, un 68% de los usuarios no verían afectado el costo del boleto. En julio del año pasado, recuerdan, logramos bajar 2 pesos la tarjeta de STM. Y ahora podemos confirmar que durante todo el año 2018 el valor del boleto pagado con la tarjeta STM va a continuar siendo 29 pesos. Con lo cual se hace un año y medio sin variar el precio. Para el intendente, esto imita lo que se hace en grandes ciudades del mundo como Nueva York y Madrid, donde si se paga el boleto en efectivo sale más caro. Con esta y otras medidas, la intendencia pretende optimizar el servicio. Hay un paquete que apunta a lograr un mejor servicio para que la gente use más el transporte público, y el auto particular, que sigue creciendo su venta, lo usen para pasear. Que te veo como así como en la gatera, ¿viste? Pasa con algo. El servicio de transporte montevideano con el servicio de transporte de Madrid me parece de muy mal gusto la comparación realmente. Es subestimar un poco a la población realizar ese tipo de comparación. Por otro lado, ya que ayer hablábamos de las personas que ganan 15.000 pesos, ¿no podríamos estipular un boleto obrero para esas personas? Yo dejo planteado el tema. Y te da la sensación además que la tarjeta es como acumulación rápida de dineros. Es como cuando pagás la patente de un saque que te hacen un descuentito. Sí, bueno, se acumula la plata y queda la plata juntita, rápida para ese uso. Te da la sensación que de la otra manera como que es más difuso el poder llegar al dinero, digo. Aparte de la administración, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual alguien no se afilia a la STM? Es que no usa, que tiene auto y que no usa habitualmente el transporte. ¿Cuándo anduviste en ómnibus la última vez vos? Hace mucho tiempo. Por eso, vos seguramente no tenés tarjeta STM. No. Bueno, yo tengo tarjeta STM y la uso habitualmente. ¿Y entonces para qué me pedís que te lleve y te traiga cada vez que nos vamos al Porque es programa? más cómodo en el Aragán, auto. y ahora además te volvés en bondi. Perdón.
Fue personal. A ver, mi razonamiento es el siguiente. Tiene lógica que desde el momento en que la brecha entre el pago de boleto STM con el pago en efectivo es tan grande, es lógico que si subís el boleto en efectivo, más gente se va a ir afiliando a la tarjeta de STM. Claro. Ese era, y me parece que eso no es discutible hoy, un poco el objetivo del transporte, lograr esa universalización, ¿no? Y que de alguna manera pudiera no existir más esa brecha el día de mañana. Ahora, ¿cuál es el cálculo si todos se pasan al STM? Si ya no queda ese 30% que paga en efectivo. ¿Cómo rinde cuál es la rentabilidad de las compañías? Porque en definitiva, ¿está calculado eso? Y seguramente debe estar calculado. Es decir, nunca se va a pasar todo el mundo, nunca lográs el 100% de todo. O sea que se necesitan los que pagan en efectivo. Se necesitan los y los turistas van a venir, ¿tá? Y si van a seguir viniendo y no van a comprar una tarjeta, no van a hacer un trámite de STM, ¿tá? A mí me parece que en definitiva es bastante lógico que se mantenga esa diferenciación. Yo apuntaría más a otra cosa, porque él habla de los autos particulares. Sí. Yo apostaría a encarecer más el tema de los autos particulares. Que los autos particulares sean más caros todavía, que el estacionamiento sea más caro, para evitar justamente que la gente use el auto, sobre todo para venir al centro o algo así. A veces uno ve colas de autos entrando. El problema es que el servicio no se ha modernizado. Bueno, ¿no sería eso apostar en realidad a que el transporte público sea tentador al punto que la gente que tiene auto elija el servicio de transporte público? Y en realidad yo creo que se está mejorando. Hay que mejorarlo mucho más. No puede ser que haya 70 ómnibus semivacíos que entren desde Ejido hasta la Ciudad Vieja, por ejemplo. ¿Tá? Eso no tiene sentido. Y van prácticamente con 2 personas. Es decir, es ridículo. Hay que hacer un tema de recambio, de que el ómnibus 18 tiene que ser un ómnibus chico, corto, que entre rápido y salga, que sea circular, y que no entren 25 ómnibus cada 10 minutos, semivacíos. Me parece que hay que, si se hace eso, entre otras cosas, se estimula que la gente no use el auto particular. Me parece que, desde el punto de vista medioambiental, es importante que dejemos de usar los autos. Yo creo que el servicio en realidad no se controla y demora muchísimo trasladarse en ómnibus desde un punto de Montevideo al otro. No puede ser que uno esté 45, 50 minutos arriba de un ómnibus para trasladarse en distancias cortas dentro de la ciudad. Y por otro lado, también se han establecido algunos mecanismos, como por ejemplo el nivel de volumen de la música o de los programas radiales que se escuchan en los ómnibus, y eso no se controla realmente. No hay ningún tipo de garantía para el usuario en ese sentido. ¿Ustedes tienen STM o se manejan en efectivo? Los que utilizan, bueno, algunos tienen auto, pero... Yo por lo general no tengo la tarjeta de STM. En realidad usaba el ómnibus porque durante un montón de tiempo mi trayecto era desde la ciudad de la costa, Giannatasio, Avenida Italia, hasta el centro, hasta 18 y Arenal Grande, o hasta la Ciudad Vieja. Entonces era mucho más práctico el tema del ómnibus. Como después, por distintas actividades, tengo que dar más vueltas en Montevideo, me es más práctico el auto por el tema de la cantidad de horas que están. Sí, lo del tema del ómnibus... Y esa realidad, que es la tuya y es la de mucha gente también, ¿no? ¿Cómo la combatís? ¿Cómo lográs que sea, que seduzca un transporte público en realidades como la tuya, ¿no? Y más hoy en día, el pluriempleo, que vas y venís para un lado, para el otro. ¿Hasta dónde es posible imaginar un transporte público que supla, ¿no? Que cubra esas necesidades? Yo creo que el desafío, y acá agregamos otra cosa, es la zona metropolitana. ¿No? La zona metropolitana. Yo vengo de la costa, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Se tendría que sentar Daniel Martínez y Yamandu Orsi a poder solucionar ese problema de ómnibus llenos, ómnibus que no paran, personas que se toman un Floresta para bajarse en Carrasco. O sea, hay un montón de cosas que suceden en lo que es la zona de la costa y hacia el oeste también, que realmente están complicando. Hace muchos años yo entrevisté a un director de movilidad de la Intendencia de Montevideo y me hablaba del tranvía, por ejemplo, ¿no? Del tranvía que iba hasta Pinar. Bueno, todo eso quedó en la nada y creo que ese tipo de cosas son acciones que podrían de alguna manera descongestionar todo esto. Y sí, capaz que la persona del Pinar se toma un tranvía y llega a Montevideo y no tiene que usar el auto. ¿Para vos subió José Luis o no el boleto? A ver, yo no estoy usando la tarjeta STM. Sí leí, por ejemplo, algunas expresiones de algunos compañeros que lo dicen de que en realidad es como una opción personal el hecho de que te cobren 29 pesos o 36. A veces ¿Es la tan opción personal?
A eso iba, creo que a veces no es tan personal porque de hecho... Hay que recargarla. Si alguien pudiese recargar con 3.000 pesos una tarjeta para tener todos los viajes que usa en el mes, o 1.500 o no sé cuánto, estaría bueno. De todas maneras, me parece que por el servicio se podría dar un poco más de beneficios al usuario, que no pasa necesariamente no solo por el precio, que ya de por sí es bastante caro, y tener ahí algunos márgenes de movilidad con la tarjeta, como existen en otros lugares, donde después en la carga siguiente, digamos, podés tener de alguna manera compensado algún número de viajes extras o una cosa así. Me parece que se podría apuntar un poco a eso. Pero no es tan solo un tema de opción personal, tener la tarjeta o no tener. No la veo tan clara eso. Visualicemos una familia con todos gente que se maneja en transporte público. Para recargar una familia entera, ahí ya no sé cómo... Pero puedes cargar hasta 100 pesos, si de es tan 100 pesos en personal. adelante. No estamos hablando de que tenés que cargar todo el mes de una. Uno carga lo que quiere, lo que va a usar, lo que tiene posibilidades. Es decir, y hay 1.300 lugares para recargar. No vencen ya los boletos, tampoco me la compliquen demasiado, ¿no? ¿Qué opinas, Ligia? Sí, me parece que no todo el mundo tiene a veces los 100 pesos. Y además, si recarga 100 pesos, le va a durar 3 boletos. O sea, me parece que también apuntan a eso. Las personas que tienen menos recursos económicos van a estar en la misma. Se les complica para recargar. Digamos, yo soy una persona que uso mucho el transporte público, todo el tiempo, por supuesto. No tengo auto. Y a veces sí, se me termina la recarga. Y bueno, a veces que no tengo la plata encima como para ir recargando y tengo que pagarlo a 33 pesos. Y en este caso lo que tendría que pagar a 36. Y me parece que el transporte es un medio que posibilita la vida social. Es un servicio público de interés social. Y no puede estar, digamos, regido por los valores del mercado. Y cuando se dice que, si el 70% de las personas lo usan, no es un aumento real, es como si dijéramos que el 70% de las personas son altas, entonces quiere decir que no hay bajitos. No es lo mismo, me parece el mismo razonamiento que es ridículo. ¿Alguien más de tribuna se quiere sumar? Claudio. Sí, yo vivo en Canelones, por lo tanto es muy poco el ómnibus en Montevideo que me tomo. Claramente ahora sí voy a sacar la tarjeta, pero hay algo que me llama más la atención, en realidad, que es cuánto es el costo verdadero que tienen las empresas por pasajero al día. Porque se le está cobrando un boleto a 36, otro a 29. ¿Cuánto está ganando las empresas por pasajero? ¿Cuál es el verdadero costo? Creo que ahí hay que empezar a tener la discusión realmente y no si se aumentó tanto, ¿no? Que cuando en realidad la política va hacia el lado de sacar el efectivo de los ómnibus. ¿Tiene algún rédito político o por el contrario, costo político, estas decisiones que tiene que anunciar un intendente? Yo creo que puede tener, lo que al ciudadano le llega es un discurso opaco, te cuesta entender el fondo. Y yo creo que ahí es donde deberíamos apuntar, pero para eso también hay que conocer, porque yo tengo que conocer para después reconocer. Pero me obliga a entender algo que no está en tu universo intelectual habitualmente. Es como que es un contrato de adhesión, estás obligado, en la medida que te subís, vos tenés que pagar y punto. No tenés mucho margen de debate, de discusión. Y yo creo que ahí está también el tema del ciudadano con quien te gobierna para entender esos puentes que a veces existen y no sabés por dónde transitarlos, ¿no? Bien, ahora, ¿no sienten que mejoraron algunos aspectos del transporte público? Al margen del precio. Yo tengo la experiencia diaria que vengo acá, me tomo el ómnibus en Andes 18, llego en 10 minutos exacto acá a Graciada. Es decir, en 10 minutos, realmente. A mí, y además tengo diversas líneas. Quizás por la hora nunca agarro esos ómnibus abarrotados porque no son horas pico. Venís de Andes 18 hasta acá, no estás en Casabó. No, pero digo, pero estoy definiendo una experiencia concreta de todos los días. Digo, a mí el servicio es bueno, en 10 minutos me trae. Demoro más en auto. ¿Y que no se va a tocar el precio del STM en el 2018? ¿Lo creemos o no? Porque ese es el otro punto, ¿no? Bueno, lo dijo. No iba a aumentar y aumentó. Hay que resistir archivos, espero que lo mantenga, ¿viste? Bueno, pero el archivo viene complicado. Hay que ver, si ahora todas las personas que están pagando el boleto 36 pesos obtienen su STM, evidentemente se van a pasar al otro bando. Por lo tanto, el boleto va a tener que subir. Bueno, ese era el número que yo preguntaba al principio. Claro. Si todo el mundo está en STM, ¿cómo le dan los números o la renta a las empresas, a las compañías? Sí. Acá ya lo estamos viendo en tribuna, que ya hay personas que dijeron que van a sacar la STM. Sí, bueno, Claudio, uno.
Después, yo no sé, si ¿esto a vos te cambia en algo, Ligia? ¿O vas a seguir un poco librada a lo que pueda hacer el momento? Y sí, porque en el momento que no tenga para hacer la recarga, ¿qué voy a hacer? Y además me parece que, bueno, la experiencia de Alfredo, ¿no? Yo me manejo pilones en ómnibus y en muchos lados de Montevideo. Y me acuerdo lo que demoraba cuando estaba en la escuela de práctica en Pozzolo y General Flores, y me venía en el 169 hasta Uruguay y Río Branco, y demoraba más de 50 minutos. Y teníamos el corredor General Flores, todo precioso, pero digamos, me parece que en ciertos recorridos sí puede ser muy, muy rápido, pero en otros no. Y además otra cosa también, que terminamos, los que nos manejamos mucho por 8 de octubre y 18, que terminamos siempre en una misma empresa, que ya la conocemos todos, que tiene el 80% del mercado. También ojo con eso. No sé hasta qué punto también la variabilidad del precio del boleto no está regido no solamente por, digamos, la Intendencia de Montevideo, sino también por las empresas monopólicas. O prácticamente monopólicas. Tal vez ese sea el tema de fondo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablamos del caso de Lola y de tantos otros que todavía están sin resolución. Ya venimos. Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en el resto del programa. El comisario general retirado Johnny Diego, licenciado en Seguridad Pública, máster en Antropología y Genética Forense y diplomado en Criminalística. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A su lado, Agustín Romano, licenciado en Psicología, especialización en Psicología Jurídica, área forense y formación en Perfilación Criminal y Victimología. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Por supuesto que vamos a tomar como punto de partida el caso de Lola, un caso que ha sido emblemático, además, bueno, por la atención que ha recibido especialmente, ¿no? Aun cuando para la familia de Lola la sensación sea todavía de desasosiego, ¿no? Porque ¿quién no quiere esperar una verdad, que aparezca una explicación, que aparezca un responsable, ¿no? Que se haga justicia, aunque nadie la vaya a devolver. Pero lo mismo que padece esta familia, la padecen muchas otras. Vamos primero con este tape, director. El sábado 27 Lola Chomnalés llegó a Balizas. Había viajado sola desde Buenos Aires en ómnibus. Ese mismo día, Lola fue a la playa con su madrina, el esposo de ella, el hijo de 14 años, y una niña pequeña, hija de la pareja. Después cenaron y Lola fue con el esposo de la madrina a un toque de tambores. También estuvo el hijo del marido de su madrina, que se fue un rato antes. Domingo 28 de diciembre, Lola Chomnalés salió a caminar por la playa después de almorzar. Ese habría sido el momento de su desaparición. El lunes 29 comenzó una campaña en las redes sociales y los medios de comunicación para encontrarla. De ese día data la foto que circuló profusamente por todo Balizas, luego que sus familiares radicaran la denuncia en la policía local. Los padres de Lola viajaron a Uruguay y designan como su representante legal al abogado Jorge Barrera. El martes 30, la policía de Rocha comenzó la búsqueda, casa por casa y en camping de la zona y alrededores del balneario de Balizas. Y en horas de la tarde, un vecino ubicó el cuerpo de la joven, semienterrado en la arena y cerca del agua. Testigos informaron que ese domingo a la tarde vieron a la joven caminando sola por la playa. Otros declararon haberla visto acompañada por un hombre canoso. El primer testimonio dio pie a la primera hipótesis y por ello se detuvo a un hombre que fue dejado en libertad. Entonces se pasó a la hipótesis de que se trataba de un caso intrafamiliar y los ojos de la policía se posaron sobre el círculo íntimo de la joven, es decir, su madrina, el esposo de esta y el hijo. El último día del 2014, el esposo de la madrina de Lola quedó detenido e incomunicado. Se dijo que hubo contradicciones en las versiones del núcleo familiar. Ese mismo día, el padre de Lola Chomnalés expresó ante los medios de prensa argentinos que desde hace un tiempo no confía en la pareja de la madrina de Lola, pero nadie le preguntó entonces cómo es que la dejaron viajar sola y quedarse en la casa de sus familiares.
Finalmente la pareja fue dejada en libertad. Sin detenidos, sin sospechosos, la policía volvió a principio y registró la casa donde estuvo Lola y rastrearon el lugar donde apareció el cuerpo. Pero la escena del crimen, donde estuvo Lola, no había sido preservada. De hecho, en la casa ya había nuevos inquilinos. Igualmente la policía se llevó todos los cuchillos que encontró en busca del arma que le había provocado los cortes al adolescente. Nada dio resultado y otra vez la investigación volvió a foja cero. También fue indagado un cuidacoches de Rivera, quien dijo que se había cruzado con Lola y a quien trató de venderle unas estampitas. Varias personas más pasaron por los juzgados y por los análisis de ADN que se compararon con muestras de sangre halladas en una mochila de la joven. Ninguno coincidió. La investigación continúa, pero el caso no parece tener una pronta resolución. Aunque no pareciera ser información que comparte policía y ni investigaciones, la familia cree que el asesino está en la zona, que es de la zona. ¿Qué reflexiones pueden hacer así generales para empezar? Yo pienso que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y que si el asesino estuviera en la zona, el personal que se ha dedicado a la investigación ya podía tener una idea de los presuntos autores, ¿verdad? ¿Es posible que la tengan, pero estén esperando por pruebas? Yo creo que ellos tienen la carta en la manga, como decimos nosotros, que es el ADN, ¿verdad? El hecho de tener una muestra de ADN de la mochila de Lola es la gran probabilidad de un día encontrar al autor, un día, ¿verdad? No quiere decir que vaya a ser alguien cercano o alguien cercano de la zona. Se empezó a hacer el cotejo con el ADN de privados de libertad, eso ha llevado y sigue llevando su tiempo. Ahora, ¿se puede cotejar, se le puede pedir el ADN a cualquier persona? No. No. Es decir, la ley dice específicamente que es para los procesados. Exacto. Así que, digo, claro, eso también puede estar de la mano de lo que la justicia disponga, ¿verdad? Si la justicia considera que una persona que no es procesada y que es indagada por el caso podría ser relevante. ¿Existe el crimen perfecto? Para mí no. No existe. Sí puede tardar mucho de repente en encontrarse al agresor en este caso. Yo me remitiría a una frase de Edmond Locard, que es un criminalista francés, que en su momento él planteó que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Yo creo que en este caso hay mucha complicación de repente para hacer todo un análisis del caso. Lo que tiene que ver con el escenario del crimen y cómo se trabajó en el mismo, el tema del manejo en los medios de prensa y todos los implicados que había alrededor del caso para determinar quién podía ser el presunto agresor eventualmente, el tema de todos los testigos que circularon para brindar declaraciones, eso de alguna forma considero que va complejizando mucho más la situación. Entonces, de alguna forma creo que acá también uno tiene que decir, bueno, cómo se trabaja en Uruguay en este tipo de casos, no solo en el de Lola, sino en tantos otros casos de repente. O sea, no tanto la astucia de un delincuente, sino la autocrítica que debe hacer quienes trabajan en el área, ¿no? Y que también en esto de la autocrítica debemos pensar que si nosotros estamos de alguna forma visualizando que lo que se trabaja es de determinada manera, eso le puede dar elementos también al agresor para decir, si siguen por esta pista de repente vamos a tratar de evitar que nos descubran por este lado, lo que se llama la conciencia forense del agresor, es decir, que esta persona de alguna forma tenga otros mecanismos para evitar una sanción. Ahora, por la experiencia de ustedes, aunque no remita el caso directamente, veo muchos másters, muchos diplomas, ¿no? en sus currículums. ¿Este caso fue de alguien con conciencia forense? ¿Fue algo que salió sin pensar por un amateur, ¿no? ¿O fue pensado? ¿Cómo lo ven esto? Y después viene otra pregunta. ¿Es más difícil dar con un homicida casual que con uno de los que planifican todo? Depende de cada caso. Obviamente, cuando un agresor tiene una capacidad de planificación de los hechos, evidentemente va a ser
más complicado llegar a atraparlo justamente por estos métodos que diseña en su operativa y que los va perfeccionando para evitar ser encontrado, pero no quiere decir necesariamente que no se pueda encontrar. Por ejemplo, podemos tener casos en los que los agresores empiezan a ganar mucha confianza y empiezan a dejar sin voluntad alguna pista que les permita eventualmente a las autoridades, a la policía, llegar al caso para poder detenerlo. Eso se ve, de hecho ha pasado en muchos casos, incluso en la Crónica Nacional. Recuerdo, por ejemplo, un agresor muy famoso, que no viene al caso mencionarlo, un agresor en serie a principios del año 90. Estás hablando en serio, o sea, que vuelven a repetir. Nosotros no sabemos si quien en este le dio caso muerte a Lola también tiene no otros sería crímenes. la premisa que nosotros estamos considerando, dado que es un hecho que tuvo una característica de ser puntual, o sea, no vemos un caso de serialidad, pero sí podría ser en este caso que consideremos una cuestión más ocasional que un hecho meramente de una mayor planificación, pero ahí tenemos que ver en qué van las investigaciones, obviamente. Robert, tu experiencia también. Es un caso que perfectamente hay que unirlo a otros, pero uno ve muchas debilidades. Solo con el informe que vimos hay 3, 4 debilidades, así que nos golpean en la cara. Y cuando Johnny Diego hablaba del tema del ADN, el subsecretario del Interior dijo, tenemos el ADN. Me acuerdo que nosotros cuando analizábamos el caso decíamos, no tiene el ADN, tiene un ADN que no sabemos si tiene que ver con el hecho delictivo. Podía remitir a la sangre en la mochila, pero no haber sido el asesino. Exactamente, ese es un punto. Se criticó y se cuestionó mucho el relevamiento de los indicios en el lugar. Veíamos la caja de bananas, ¿se acuerdan? La caja de bananas, recuerda. Y además la falta de cuidado con la escena, porque después aparece la mochila y alguien habló que la habían plantado, ahí empiezan a aparecer dudas e inquietudes que cualquier ciudadano puede tener. Pero también es muy fuerte que alguien diga, pasó el tiempo y fuimos a la casa a verificar. Eso se debería haber hecho inmediatamente. O sea, yo creo que no tenemos la intensidad en la investigación que deberíamos tener en Uruguay. Por ejemplo, el tema de los perfiladores. Nosotros deberíamos contar con equipos técnicos que van más allá de la mirada policial para tratar de entender alguna realidad. Por otro lado, Uruguay tiene más o menos desde el año 88 a la fecha cerca de, más o menos, y puedo quedarme corto, 400 homicidios sin aclarar, lo cual es un número muy importante. Entonces, todo esto implica que ahí tenemos debilidades importantes. Bueno, a ver, en el mundo no se resuelven todos los crímenes, ¿no? Sí, genial, pero ahí entramos en lo que hablamos hoy con el tema del boleto, en el discurso oficial, ¿no? El 100% de los homicidios en materia de femicidios los aclaramos, obvio, aplauso, medalla y beso. Sabemos quién fue en la mayoría de los casos, por no decir en un 100%. Los más difíciles son estos. Y en zonas de recreación deberíamos sumar otras variables. Por ejemplo, ahí la persona puede vivir ahí o no, puede estar en otro país. ¿Y si era un extranjero? Puede ser un extranjero y no lo vamos a encontrar nunca más. Por otro lado, en zona de veraneo, los jueces cambian, pero cada 15 días cambian. Me acuerdo el caso de Natalia Martínez, fue acalambrante. ¿Por qué no pensamos que ahí tiene que haber un juez que permanezca en toda la época de verano? Son detalles que hay que sumar a la investigación, porque si no, de lo contrario, pasa el tiempo y seguimos en esta incertidumbre. Y el discurso clásico, yo escuché a algún profesional alguna vez decir, nosotros estamos apoyando, están trabajando bien. Pasa el tiempo y después decimos, no están trabajando bien, algo pasó. Yo creo que tenemos que ser críticos con el sistema porque tenemos que lograr que hagan las cosas como se debe. En este caso en particular parecería que ni siquiera un protocolo aplicaron, que tienen varios para aplicar, y más, Johnny Diego estuvo años en el tema de policía científica, las reglas son muy claras y precisas porque es lo que le da garantía, no solo al que vas a detener en el futuro o no, sino al sistema de justicia, que no es menor. Sí, esto fue como un gran mamarracho. A mí en su momento me tocó cubrir esto para Caras y Caretas con Mauricio Pérez y hicimos varias notas, fue tapa, qué sé yo. Desde el principio lo agarraste. Sí, y siento que estamos en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. Y acá en realidad ahora me ponía a pensar en el nuevo código del proceso, ¿no? En el cual, ahora investiga el fiscal. En aquel momento investigaba el juez. Claro. Y en este caso una jueza subrogante que, vamos a decirlo con todas las letras, hizo cualquier cosa. Dejó ir testigos, no sacó ADN de algunas personas, la escena del crimen es, no sé, solo de alguna manera, no soy criminalista ni mucho menos, pero hablé con criminalistas, con muchos,
no de alguna manera resguardar la escena del crimen es un disparate gigante para cualquiera que mira CSI, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que ahí estuvo el primer gran problema, ¿no? Después el tema mediático, como decía el invitado, es importantísimo, ¿no? O sea, de alguna manera los medios de comunicación se hicieron parte de la investigación, ¿no? Recuerdo ahora un periodista del diario El País que dijo, bueno, acaban de agarrar al asesino de Lola, ¿no? Y habían agarrado, ¿se recuerdan del conejo? Sí. Pero lo dijo en Twitter, no, puso, en este momento lo acaban de agarrar al asesino de Lola, y no era, ¿no? Y al hombre, bueno, se le generó tremendo problema, se le mostró la cara. Una repercusión en Argentina atroz. Absoluta, ¿no? El conejo, que no sabemos ni quién era, no era el asesino, ¿no? Y al final el tipo no podía ni salir a la calle. ¿Por qué? Porque para la opinión pública era el asesino, ¿no? Entonces, de alguna manera, si sumamos esas dos cosas, ¿no? Una jueza subrogante que no tenía la más mínima idea, que se ve que nunca había tenido un asesinato para investigar, y por otra parte, los medios de comunicación, que no ayudamos bastante, bueno, generamos que el caso de esta muchacha que verdaderamente nos conmocionó a todos, pero recordemos que siempre, todos los veranos hay un asesinato, ¿no? Recordás a Natalia Martínez en este caso, que también quedó... Bueno, dicho así, ¿a quién le va a tocar este verano, no? No sé si está tan bueno. Esto, ¿no? Pero de alguna manera, el asesinato de Lola, yo hablé con algunos criminalistas que me decían que, bueno, no entendían el móvil, ¿por qué? No había un móvil sexual, de alguna manera, por ahí alguna psicóloga me decía que la fuerza impartida en Lola le decía que había sido o una mujer o una persona menor, ¿no? Entonces, te explotaban las cosas en la cabeza, pero uno, desde el punto de vista periodístico, el tema era la jueza que no avanzaba. Y bueno, acá estamos. Que un detalle no menor de lo que él plantea, que es la autopsia psicosocial. Digo, si se hace una autopsia psicosocial y estamos hablando de una persona que fue víctima de homicidio, que es extranjera, no es solo en el territorio nacional. Deberíamos haber viajado con un equipo, habría que haber coordinado legalmente a Argentina para entender la realidad de cómo pensaba y sentía Lola, para poder sumar información al investigador. Y acá se hizo algo parcial y lo vendimos con una autopsia psicosocial que yo creo que tuvo debilidades en su momento también. ¿De este lado? Sí, yo creo que el punto medular, y es un poco lo que conversábamos en el programa del día de ayer, es la falta de profesionalización que tiene la policía y en este caso también lo que es puntualmente las investigaciones. Este tema también nos lleva de la mano a la cantidad de desapariciones que tenemos sin resolver y la manera en la cual se trabaja y se investiga, que vemos muchas falencias, inclusive cuando la fatalidad está delante de los propios ojos de las fuerzas y lamentablemente no se dan cuenta. Entonces hay muchas familias desesperadas que lamentablemente están en manos, porque los rastrillajes también, hay rutas que de repente coinciden con varias desapariciones y sin embargo se prioriza una, la otra no, y coinciden esas rutas y en esos rastrillajes no se ven realmente todas las familias. Ahora nomás. 3 años del caso Usaeta por nombrar uno. Entonces uno, como que realmente, comparto plenamente lo que decías, digo, lo que hay que lograr es entender cada una de esas realidades y trabajarlo armónicamente. Si vos tenés un ausente, puede terminar un homicidio. Bueno, hay que trabajarlo en serio de entrada. A mí me generó una cosa el caso de Lola, que hablé con muchísimos profesionales, hablamos con Mauricio, con muchísimos profesionales, y es que llegó un momento que eran vedettes, eran las grandes vedettes de aquel verano, ¿no? Todos los CSI que aparecieron, ¿no? Los Criminal Minds. Y me di cuenta de una cosa, tienen celos entre ustedes, grandes celos entre ustedes, y me hablaron muy mal unos de otros. ¿Eso va para nuestros invitados? Exacto, me hablaron muy mal unos de otros. ¿Por qué pasa eso? ¿No hay como una carrera donde, no sé, hay un protocolo, normas a seguir? Yo preferiría que esto lo manejara Agustín, pero digo, evidentemente tenemos esas debilidades y creo que el ser humano peca a veces de eso que tú planteás, sin duda. Yo creo que sí, que peca de vanidades muchas veces. Digo, no fue mi caso particular, digo, vale aclararlo, pero sí, reconozco que muchas veces en esto, que parece muchas veces tomado como una carrera, ¿no? Para ver quién tiene la verdad y la razón y quién le acierta, nos estamos olvidando qué es lo más importante en todo esto, que es considerar que hay una víctima, y no me refiero a una víctima solamente, en este caso por Lola, hablo de todo el entorno que la rodea. Entonces hay que manejarse con mucha precaución en este caso y no salir a hablar a la ligera, sí, eso es una carencia realmente muy importante. La pregunta es si el sistema, si nuestros profesionales incluyen, aunque no sea a ti o a otro nombre concreto, si valoran y tienen dentro de su elenco de profesionales
perfiladores, ¿no? Todos estos títulos que veo por aquí. Especialización en psicología jurídica, área forense, perfilación criminal y victimología. ¿Están esos profesionales en nuestro equipo, en el equipo nacional? No, está compartimentado en el sistema. Lo que precisaríamos es, ante un crimen de esta naturaleza, tener, por ejemplo, un perfilador, un psicólogo en la escena. No hay. Deberíamos tenerlo, pero por otro lado hay un detalle, que ahí los profesionales en materia de psicología también debemos hacer una autocrítica. A veces hacemos definiciones muy interesantes en la previa, que no te sirve para agarrar al delincuente, o lo hacemos después que lo agarraron, que tampoco te sirvió para nada. Vos tenés que sumar a la investigación. Entonces ahí es donde uno tiene que adaptar la realidad. Y voy a nombrar un caso que es público y notorio. Digo, a mí me toca como perito, que no lo puedo profundizar mucho en ese sentido. El caso de las muertes de las personas trans del año 2012. Estamos en el 2017. Exacto. Y nosotros que estamos actuando como peritos estamos colaborando con el sistema para impulsar la investigación. O sea, de alguna manera, las debilidades que vimos se las estamos planteando a la justicia para que el sistema policial haga. Y ahí está donde uno encuentra por qué no se hizo en el momento, y estamos hablando que pasaron 5 años. Alfredo. Sí, yo me quedé pensando en los 400 casos que hablaba Rodo recién. ¿Qué porcentaje de asesinatos se resuelven en Uruguay? El porcentaje de homicidios que se aclaran por años para nuestro país es bastante bueno. El problema está que como es bastante bueno? El 80%. ¿80%? El problema está en lo que decía Robert hace un rato, que muchas veces el comienzo de la investigación es donde se arranca mal. Por ejemplo, en este caso, el de Lola Chaunalés, es prácticamente que insólito que 2 días después vayan a ver qué había en la casa. O sea, con la vinculación que tenía ella, ¿verdad? Con su familia que estaba veraneando. Bueno, lo lógico es que en este caso la policía le hubiera pedido a la jueza o la jueza le hubiera dispuesto, ¿verdad?, que la casa se preservara si la gente tuviera que irse a vivir a otro lado. Porque es fundamental saber si allí había cuchillos, si no había cuchillos, si había ADN, si no había ADN, si estaba todo lo de Lola, si había alguna pertenencia de ella, algo que no coincidiera, algo que estuviera fuera del lugar. Claro, es lógico que si vamos a ir a una casa de un homicidio, después que todos, ojo, a mí me ha tocado ir a homicidios después de 2 años, una casa que totalmente fue limpiada, que ni muebles tiene, y terminar aclarando el homicidio, ¿verdad? En base al ADN. Pero... O sea que puede haber pistas de verdad que pasen desapercibidas por mucho tiempo. Claro que sí, porque si no se hace un cierre de la escena del hecho y una buena inspección, un buen relevamiento, obvio que los indicios van a quedar ahí. ¿Qué más le falta a la policía científica, aparte de perfiladores que ahora decía, para que realmente sea eficiente en Uruguay? Yo creo que, si bien ha evolucionado mucho, lo hablamos hace un rato afuera, en cuanto a tecnología, sí, sin ¿verdad? Porque sin lugar a duda que la llegada del ADN al Uruguay es un antes y un después. Aunque convengamos que el ADN estaba ya en el 95 y recién en el 2005, creo que fue, se tuvo el primer banco de datos. No me acuerdo exacta la fecha, pero pasaron muchos años para poder tener un banco de datos legal, ¿verdad? Así que legalmente se pudiera usar. Entonces, si bien tenemos mucha tecnología, también son muchos los operadores, ¿verdad?, para lograr una especialización homogénea para todos con la misma mentalidad. De repente tenemos 10 técnicos, 3 brillantes y los otros acompañan. Entonces, claro, muy difícil. Primero que nada porque nosotros no tenemos la formación, digamos, para especializar un técnico con el nivel que se requiere. Entonces, los que hemos ido al extranjero podemos hablar de eso, porque realmente todavía estamos lejos. Esa es la realidad. Y un detalle no menor, que Johnny no lo dice, pero yo lo puedo decir, digo, él y otros más, de la policía pocos, fueron los que innovaron mucha cosa, por nombrar algunos, Juan Carlos Vázquez, Roberto de los Santos, tú, que trajeron, por ejemplo, lo que vemos a veces en la tele, que es el equipamiento donde parecen casi astronautas de blanco,
A Uruguay le falta todavía meterle onda a eso, pero hay un detalle que no es menor. No solo podemos pensar la investigación en policía científica o en el investigador de campo, tenemos que pensar en el juez, tenemos que pensar en el fiscal. El fiscal y el juez no son investigadores, son expertos en el área jurídica. Sí. Entonces tiene que haber como un trabajito mucho más amalgamado que Uruguay todavía no tiene. Que incluya otro elemento de pensar en esa lista que estás dando, que no es simpático, pero me parece que también no es sensato no tenerlo en cuenta. Los recursos, ¿no? Porque son investigaciones que nadie quiere dar por cerrado un caso de una persona ausente. Es lo peor, es el peor castigo que le podés hacer. Eso sí que es revictimizar a la víctima, ¿no? Que la investigación termine. En muchísimos casos las personas saben que no están moviendo un dedo después de que pasaron determinado tiempo. Y eso es dolorosísimo, pero por otro lado, ¿cómo se hace con recursos que son finitos para que efectivamente se le pueda dar el mismo tratamiento, el mismo respeto y dignidad y esfuerzo a un caso reciente, cuando están todas las pistas todavía ahí, esas horas que son claves, y a su vez mantener activa una investigación de algo que ocurrió 2 años atrás, 10 años atrás, y si quieren, no mezclemos los tantos, pero todavía están los desaparecidos en dictadura, claro. Que si no fuera por la movilización de las familias, no sé hasta dónde se seguiría moviendo la gente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y te aporto ¿Cómo un hacemos detalle. con eso, digo? En el año 2000 se empezó a informatizar todo lo que tenía que ver con hechos policiales, y ni que hablar que ahí empezaron a quedar los homicidios sin aclarar a partir del 2000. Sí. 2000 para atrás puede haber algún dato, pero ya es aleatorio. Y, por ejemplo, los homicidios de Canelones, antes del 2000, por el 99 y atrás, los investigaba Montevideo. Y ahí tenés una debilidad. Si vos entrás a mirar eso, decís, bueno, ¿cómo se investigan los homicidios? Un jerarca, cuando nosotros pedimos información, me puso que los homicidios, se mantenía la investigación de los homicidios sin aclarar, y cuando había algún dato se reactivaba. Ergo, no estaba activo. Eso quedó documentado, está escrito. A lo que voy es, y también propusimos en ese trabajo que fue la tesis de mi licenciatura en Seguridad Pública, que se creara una unidad, y acompañe y suscribo lo que tú decís, Victoria, que en forma oficial, permanente, se encargue de una superintendencia del homicidio cuando recién se está investigando, sin intervenir directamente, pero sobrevolándolo, y en un plazo determinado pasa a esa unidad que continúa en forma permanente. Hoy no ¿Cuál es un plazo razonable para dejar de ponerle todas las baterías a un caso? Yo creo que mientras haya un familiar, el Código Civil de alguna manera, cuando hay un tema de ausencia, que es para otro tema, te habla de plazos de unos cuantos añitos. Creo que andan 80 y pico, si no me equivoco, pero digo, vos tenés que mantener viva la esperanza de aclarar el hecho, pero eso tendríamos que tenerlo como... Hay una serial que es... Cold Case. Ahí va, exactamente. Pero claro, la gente se imagina que nosotros tenemos la cajita guardada hasta con los apuntes del policía que fue al lugar. Acá no hay nada de eso. Se ha enterrado personas, CNN, con sus prendas sin haberle sacado una foto. No se le ha sacado fotos de frente, de espalda y plantar en la morgue. ¿Es tan difícil? No, es meterle pienso, meterle cabeza y de última ser un poco menos soberbios y ser un poquito menos hipócrita en algunos temas y ponerle onda a esto que se lleva el estado emocional de mucha gente y en definitiva de la sociedad toda, porque lo sufrimos todos. Comisario, registros de su experiencia al frente, ¿no? Sí, yo digo un poco lo que dice Robert. Yo tengo la experiencia de que cuando, desde el punto de vista de la criminalística, que es donde yo más puedo aportar datos, es que cuando se comienza a trabajar en un hecho como el homicidio, por ejemplo, se pone todo el esfuerzo para aclararlo y muchas veces hay una gran comunión entre el investigador y el criminalista, ¿verdad? Y eso llega a buen término. El problema es con un poco lo que decía Robert, cuando el criminalista quiere ser la estrella o cuando el investigador quiere ser la estrella y esos dos se separan, ¿verdad? Entonces ahí como que cada cual hace su trabajo y no se conectan. Por eso creo que es importante, así como decía Robert, que haya ese tipo de coordinación. Yo capaz que ustedes se acuerdan, por allá por el año 2002, cuando la crisis económica, un robo en el Banco Caja Obrera de Pando. Y nos pasó, yo estaba en Canelones a cargo de Policía Científica,
nos pasó que llevamos como 3 meses en la investigación y llegó un momento que quedamos como el piso, en blanco. No había más nada. Nos juntamos todos a ver dónde nos habíamos perdido algo. Y aunque parezca mentira, un bidón que había en una camioneta combi que usaron para teóricamente para secuestrar al gerente, ese bidón reactivó entre nosotros mismos, ¿no?, la investigación, y creo que en un periodo de 1 mes, 2, teníamos prácticamente la banda, los que estaban en el país, todos capturados. Por eso las investigaciones a veces parecen muy sencillas y a veces son sumamente complejas, y basta con que a uno se pierda una pista, que la pase por alto y se terminó el caso. Mirá, y queda archivado. Totalmente de acuerdo. 4 años después nos convocan a un equipo para ir al interior de un homicidio sin aclarar. En el equipo analizamos el expediente y alguien dice, che, ¿relevaron las huellas de las pilas de la linterna? No es menor. El que puso las pilas será el criminal o no, pero ahí tenés un par de huellitas. Sí. ¿Qué linterna? Estaba más la linterna. Sí, estaba en el expediente. Eso no estaba. Y vos decís, pa. Después un compañero semiólogo que ha estado acá, Washington Silveira, revisando las carpetas de técnica, dice, ese celular que está arriba de la estufa a gas, ¿de quién es? No sé, será de un policía. En la carpeta de técnica, y acá lo sabe muy bien Johnny, debe decir, hay un celular, de quién es, porque todo eso tiene que quedar relevado. Son detalles no menores que cuando pasa el tiempo, vos te tirás de los pelos, porque 3 años después empezás a recomponer todo eso y a veces te dicen, ahí estuvo Agustín Romano en ese caso, pero se retiró. Vamos a ver si lo encontramos. Así funciona, a veces es a pedal y nosotros creemos que realmente está así, así. Bien, de todas maneras, permítame volver a algo inicial, ¿no? Y es, entiendo que si hablamos de femicidios, el éxito de las resoluciones remite a otro tema, a una obviedad diferente. Y yo no es buscar consuelo en las comparaciones, sino es también tener siempre presente que no será porque exista el crimen perfecto, en todo caso será porque no existe el equipo de investigación perfecto, pero que hay un porcentaje que no se resuelve ni es estadístico. Sí, claro. Eso es real, lo que no significa que uno no tenga la aspiración de llegar lo más cerca posible al 100%, ¿no? Obvio. Y desde esa perspectiva, un caso como el de Lola, ¿dónde lo ubicarían? ¿De los que se va a resolver alguna vez? Ojalá. Yo atiendo a lo que él decía hoy, del tiempo que pasa y la verdad que huye, ¿no? Es cierto que es así, como decía Locar, pero yo pienso que la posibilidad de que se pueda aclarar está. Capaz que no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Yo pienso que sí que está. Por lo menos tenemos una posible prueba, ¿verdad?, de vincular al autor del delito. Por eso pienso que o se el dato, que alguien diga algo, que a veces pasa. Porque ¿Con qué frecuencia, y ustedes que saben de los perfiles psicológicos de los delincuentes y criminales, con qué frecuencia un asesino que pudo salirse con la suya por muchos años, se quiebra? No digo se equivoque, pero habla, no puede más con lo que hizo, no sé. Depende, puede ser porque él quiera adquirir la notoriedad del caso porque lo están persiguiendo a otro presunto sospechoso, entonces él quiera decir que fue él o dar más pistas a la policía para que no busquen en otros que no sean los que no cometieron el crimen. O sea, puede ser por un tema hasta de ego, puede ser de ego, perfectamente, un tema de narcisismo, sí. Puede ser un tema de que no soporte la culpa, que es el menos de los casos, quizás. Habitualmente si uno piensa, digo, no hablo en el caso de Lola en particular, pero uno puede encontrarse con criminales con trastornos de personalidad de distinto tipo que no lo lleve a decir, evidentemente, nunca que cometieron la hazaña, ni siquiera con el ego que puedan ostentar para decir yo fui el autor o tengo la autoría del hecho. Es según cada caso en particular. No hay un prototipo específico que uno diga, bueno, sigue por acá o sigue por otro lado, para determinar que evidentemente vaya alguien y confiese el hecho. Son muy contados los casos que pasan en esa situación. ¿Se acuerdan de esta mujer que años después contó que había enterrado a su pareja abajo del patio, digamos, cemento por arriba, y todas las tardes en la sillita de playa tomando mate?
y con la familia. Uno se ríe porque es insólito, pero... ¿Te acordás? Pero ahí porque saltaba un elemento también que la vinculaba, ¿no? Que era el famoso traje azul que se habló en su momento, ¿no? Pero si no, quizás hasta el día de hoy ese caso no saltaba. Pero ahí tenemos otras situaciones que surgen a la luz. Ella podría haber guardado el silencio en esa situación. Y hay otro tema no menor que el otro día saltaba justamente por lo que decía la presidenta de Astavide. Ella hablaba del peligro de la revictimización constante, de la falta de respeto, aún no consciente o voluntario, de los medios de prensa en general y de los protagonistas vinculados a los hechos criminales, de cómo el mencionar nombres, el volver a poner los casos sobre la mesa, como todo eso jugaba muy en contra y era una manera, o lo sentían las familias de las víctimas, como una manera de no respetar el duelo, ¿no? Y no dejar ir. Porque yo creo que hay una el dolor no se les va a ir nunca, capaz paran, como decía la madre de Lola. El dolor no se fue, paré de sufrirlo, ¿no? Pero claro, si todo el tiempo me lo vas a... Ahora, por otro lado, ¿cómo se hace para mantener en la memoria, primero de los investigadores y después de una sociedad que puede ser colaboradora, cuando hay un caso no resuelto? Si no lo mencionamos, si no lo repasamos, no sé, ¿qué idea tienen? Yo más que idea tengo dudas, es decir, mirándolo desde el punto de vista de la policía, es decir, ¿los medios de comunicación entorpecemos o ayudamos? Del punto de vista... Porque generalmente es muy fácil atacar a los medios, siempre los medios son los culpables, pero en realidad, ¿sirven o no sirven o depende? ¿Qué experiencia tienen de eso? Todo depende de lo que los medios digan, ¿verdad? Porque si los medios dicen que aunque no se haya encontrado, se tiene un ADN del presunto autor del delito, bueno, seguramente le estamos diciendo al autor del delito, mirá, desaparece porque donde te agarren estás incriminado con el delito. Entonces, muchas veces esa información que se fuga, que toda la vida fue, ¿verdad? A veces un policía mismo dice, no, parece que ya lo tenemos, es uno que andaba de pantalón beige. No, y entonces, vamos sumando vanidades, ¿no? El narcisismo del criminalista, claro, el del policía y el que quiere la primicia en los medios. Entonces todo... Es una cadena impresionante. Muchas veces yo veo que se critica el accionar de la policía y dice, sí, no saben nada, no se ha dicho nada. Sí. Muchas veces porque está en curso la investigación y una palabra que sale estropea el caso, ¿no? A nosotros todos nos ha pasado que, bueno, muchas veces hay que quedarse callado la boca, no comentarlo, a veces ni siquiera en la casa, porque uno se lo comenta a la esposa se lo comenta al vecino, y bueno, y en 3 días sabe medio Montevideo. Entonces creo que es muy importante muchas veces en la investigación, pero claro, tampoco podemos amordazar a los medios para que, a veces, a mí me ha tocado tener amigos con periodistas, ¿verdad?, de decirles, de estar trabajando en un caso, filmar la primicia, ¿verdad? Decir, mirá que preciso que esto no salga hasta mañana por lo menos. Y a veces la noticia después ya es tarde, sobre todo en esta época de fiesta. Estoy recordando un caso que me pasó. Y el periodista la pierde. Entonces, como en todas las cosas hay de todo. Hay buenos profesionales también en la prensa y hay de los otros, como pasa en todas las profesiones. Tenemos que hacer una pausa, señores, ya volvemos. ¿Conocen los parches de Oxaflex? Es para otro tipo de dolor, no el dolor de alma que genera estas situaciones. Es para el dolor físico, es para cuando, por ejemplo, tenés un desgarro, un esguince. Es para una solución rápida, segura y efectiva del dolor. Los únicos que tienen diclofenac y polamina que garantizan una máxima absorción y acción directa sobre el foco del dolor. Mirá. ¿Dolor en el codo? ¿La rodilla? ¿El tobillo? ¿La muñeca? Cortalo. Los parches de Oxaflex son los únicos con diclofenac e polamina y se pueden fragmentar para colocarlos directo sobre el foco del dolor. ¿Te dolió? Se te fue. Ya venimos, En Vía Confort son únicos con ofertas increíbles. Aproveché y compré las mejores bicicletas. Mirá este modelo Mystic Suite rodado 16 para niñas. Diseño divino con guardabarro, frenos V-Brake, muchos detalles más por solo $139. O tenés este otro modelo, Bambino DLX, rodado 16, que viene con caramañola, con guardabarros, frenos V-Brake
y muchos detalles más. Llévala por solo $127. Los jueves de Fiat Confort son únicos. Llamá ya al Fonovía 2507-3883. Bien. Tenemos los últimos minutos. Yo no sé, estaba el último tema que tocamos remitía al rol de los medios de comunicación, ¿no? Cuánto se puede llegar a entorpecer, cuánto colaborar. Recordemos que el propio ministro Bonomi dijo que en el caso Brisa no hicimos un buen papel. De hecho, atentamos, aunque uno no lo haga conscientemente, ¿no? Pero bueno, es un equilibrio difícil. No es cuestión de pegarle a la prensa, no lo haría de ninguna manera. El tema es que muchas veces se tiende al amarillismo, ¿no? Ayer miraba un canal argentino en el cual contaban la historia de un hombre que había sido asesinado para robar un cuatriciclo. ¿Tá? En ese mismo programa, que era un informativo en prime time, le hicieron la entrevista a la esposa, a la hermana y al padre de este señor. Aquello era tremendo, ¿no? Entonces, esa tendencia amarillista, que yo creo que los medios argentinos ya la tienen instalada, a veces se viene para este lado del río, ¿no? Entonces, en búsqueda de la primicia absoluta, como dice el excomisario, ¿no? En busca de, bueno, fue este, y no, hay que dejar trabajar a la policía, porque son profesionales, ¿no? Y hay un detalle que no es menor, es la formación específica. Yo creo que a nivel de los medios, una cosa es ser cronista policial, y otra cosa es ser analista en un tema. Lo que estamos haciendo nosotros hoy es realmente lo que se debería hacer, analizar el tema, cada cual dar su opinión y profesionalmente aportar. Yo creo que más de una vez, a nivel policial, fundamentalmente los medios, le llueve la información del policía, que más de una vez el policía muestra la mesa con lo incautado, parece que la mesa llamó a la prensa, porque no hay ningún policía diciendo fui yo, y más de una vez nos enojamos con la prensa, pero también la llevamos a los mega operativos o al operativo de saturación y los paseamos en el vehículo para mostrar lo que estamos haciendo. Yo creo que debemos encontrar un punto de equilibrio donde haya, no digo un protocolo, pero sí reglas mucho más claras y cada cual saber hasta dónde tiene que ir. Digo, hay temas que uno sabe que va a decir, esto no te lo puedo decir y punto. Y nadie se va a enojar, seguir siendo amigo y vas al asado y eso se respeta y hay que creer. Yo creo en la prensa de mi país. Digo, eso sin duda. Podemos hacer otro tipo de aportes. De un departamento de comunicación especializado que pudiera de alguna manera contener no solo a la prensa ávida, sino una ciudadanía consternada cuando se trata de casos que generan mucha indignación. No sé, pregunto por ahí. Oxandabarat es el ejemplo. El día que tengamos un Oxandabarat en estos temas, somos Gardel. Justamente, Victoria, creo que tocaste un punto muy importante en donde la ciudadanía se siente muy afectada, que son las comunicaciones del Ministerio del Interior, porque tanto que el ministro pone foco en los medios de comunicación, la comunicación y la forma de comunicación que tiene el ministro para con la ciudadanía, para comunicar estos casos, es realmente muy triste. Es realmente nefasta. Entonces, si el señor ministro no tiene el temple suficiente que no para tiene por qué tenerlo, la comunicación no tiene por qué ser su métier. Pero no es puede establecer un vocero. No es culpa de la unidad comunicacional, es culpa del ministro. Yo les digo que yo fui asesor de un ministro y hacerlo callar era imposible, absolutamente imposible. Pero que justamente no creo que haya que callar a veces, hay que saber qué decir. Claro, y por cómo eso. decirlo. La unidad de comunicación del Ministerio del Interior funciona y funciona muy bien. Cuando callan en demasía tampoco es productivo. Acuérdense del caso de la mujer que habían secuestrado, que después aparece, que aquello era de un secretismo y que generaba mucha más duda que certeza. O sea, por eso hablo de la posibilidad de una comunicación profesional. Sí, que pueda establecer de repente una persona con un rol de vocero, vocera de prensa para comunicarse con la ciudadanía, porque realmente cada vez que el ministro se comunica con la ciudadanía, culpabiliza a la ciudadanía prácticamente de las situaciones que se generan. Sí, ahí la empatía. Me parece que Bonomi tiene confundido el rol de ministro con comunicador. Él es ministro, que se deje jorobar con la comunicación. No tiene nada que ver. Él hace política comunicando y la hace mal. Entonces me parece que le erra. Ahora, que los medios muchas veces están corriendo atrás de una cuestión amarilla, de tipo esa crónica roja sanguinolienta, porque eso piensa que la gente, el morbo vende, me parece que hay un grado de irresponsabilidad por parte de los medios que habría que tratar de autorregularse un poquito más, ¿no? Hablando de comunicación del Ministerio del Interior, quiero una lanza por Gustavo Leal, que cuando sale a hablar es otra historia. No sé que se comunica habitualmente. No, ya lo sé, lamentablemente pero tendría que quiero una lanza sí. por él. Bueno, señores, yo les agradezco que nos hayan acompañado en el día de hoy. Eso que decías me dejó así como girando en la cabeza, que todos los veranos hay un caso. ¿Es así o es un recuerdo tergiversado?
Yo no lo puedo afirmar porque no lo tengo registrado. Lo que pasa es que han pasado tantos hechos. Pues yo miraba el mapita cuando Nazario Zampayo contaba y me acordaba el caso de la Fortaleza Santa Teresa. Estábamos hablando de eso. Es exactamente casi similar. Lo único que hay una persona presa, fue condenada, cumplió una muerte muy similar. Una muerte muy similar. Entonces vos decís, es que, digo, a ver, un buen investigador también cruzaría datos. Entonces este tipo de cosas las mantenés muy vivo. Yo creo que esto, yo siempre pongo el ejemplo de Natalia Martínez. Si cada uno de nosotros hiciera el ejercicio de cerrar los ojos, todos, si recordamos a Natalia Martínez, es la imagen de Natalia Martínez con esa pequeña sonrisa y su cabeza inclinada. En vez de sufrirlo, es el homenaje que le hacemos a esa víctima de un homicidio de nuestro país. Lo que pasa es que, claro, empiezan a sumarse y parece que pasa todos los años. Y capaz que cada 2 años, cada 3 años. Esperemos que este verano no haya otro, que es lo que queremos todos los uruguayos. Si hacen un poco de... Lo que pasa es que, claro, estamos acá en un programa, no tenemos... Pero si hacemos un poco de memoria... Hay varios. Todos los veranos, por ejemplo... No sé si verano que era noviembre a marzo, suceden ese tipo de cosas. Silvia Mabel Fregueiro, verano. Ana Paula Graña, Margot Tumpierres en junio. Tenés un montón de casos y ahí quedaron y capaz que son parecidos a esto y todavía no llegamos a encontrar la verdad. Y bueno, cerremos el programa celebrando que apareció esta chica que de 15 años, ¿se acuerdan que se había estado ausente de su casa desde el 24? Bueno, volvió sana y salva. Muchísimas gracias, comisario general Johnny Diego, licenciado en Psicología Agustín Romano. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy. Ojalá que el próximo encuentro sea para debatir, no sé, desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, celebrar éxitos de investigación y no tanto los debes en los que todavía estamos inmersos, ¿no? Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, esta mañana.